Hoy tenemos un programa bastante ambicioso. Y es ambicioso porque vamos a hablar de temas que trascienden la realidad, la cotidianeidad. Y se refiere un poco a qué pasó en el ayer argentino, qué revisión se puede hacer de ese ayer argentino del pasado, qué podemos hacer frente al futuro. Hoy hemos invitado a un héroe de las Malvinas, Teniente Coronel Emilio Nani. Gracias por estar aquí, Emilio. Gracias, Daniel, a ustedes. Voy a leer el currículum del Teniente Coronel Emilio Nani. Cursó estudios en la escuela, ingresó como subteniente de la Armada de Artillería en el año 66. Cursó estudios en la Escuela Superior de Guerra, donde egresó como oficial del Estado Mayor. Se licenció en Estrategia y Organización. Es veterano de guerra por haber participado en varios hechos. Enfrentamientos contra la guerrilla, en el abortado conflicto con Chile en 1978-79, en la defensa del área del Chocón, en la guerra por la recuperación de las Malvinas, tuvo 2 condecoraciones y perdió sangre. Le vamos a preguntar ahora en esta primera media hora. Estas 2 medallas son el Ejército Argentino al herido en combate en las Malvinas, y la segunda medalla es el Honorable Congreso de la Nación a los combatientes por haber participado en la guerra. Siendo jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101, con asiento en la localidad de Ciudadela, participó en la defensa del cuartel de La Tablada. Quiero recordarles que el MTP, Movimiento Todos por la Patria, tomó en plena democracia en el 23 de enero del 89 La Tablada. Se llevó muertos 32 guerrilleros, 9 militares y 2 policías. Y el Teniente Coronel Nani, aquí lo tienen, fue herido, perdió el ojo en una defensa de la Guardia en La Tablada. Bueno, bienvenido, Nani. Muchísimas gracias, Daniel. Bienvenido. Me contaba, café mediante, cómo entró en el ejército, ¿no? Un poco a la fuerza, era un poco un vaguito que acompañó a un amigo. Sí. Yo estaba cursando el 5º año nacional y un gran amigo mío me pide que lo acompañe hasta el colegio militar porque él iba a retirar la documentación necesaria porque él tenía intenciones de ingresar. Cuando termina su entrevista, una larga entrevista, sale acompañado del que en aquel entonces era el jefe de incorporación, el mayor Fernández Cutielos, padre del teniente coronel Fernández Cutielos, que cae defendiendo el regimiento de La Tablada, de donde él era segundo jefe de regimiento. Él cae. El teniente coronel está entre los Fernández los 9 militares muertos. Uno de los 9 militares muertos. Teniente coronel Horacio Fernández Cutielos. Muere defendiendo su regimiento. Cuando él sale me pregunta que si yo pensaba entrar al colegio militar, yo le dije... Estaba acompañando a un amigo. Claro, le dije, no es lo mío, le digo. Claro. ¿No? Porque en esa época yo tenía 17, 18 años. Tenía un conjunto folclórico, me gustaba ir a tocar la guitarra a las peñas. La verdad que nunca se me ocurrió entrar en una carrera tan estructurada, tan rígida, con una disciplina tan complicada, ¿no? Y bueno, esas cosas que, como digo siempre, que Tata Dios nos tiende la mano y nos pone un camino, un día se me da por ojear esa documentación que me habían dado y me pica un bichito. Y lo firma. Firmo e ingreso al colegio. Cuando le digo a mi madre que iba a entrar al colegio militar, por supuesto, fue una gran carcajada, ¿no? Porque ya... Vos no servís para militar. Y ni para nada, no solamente para ser militar. Y cuando egreso como subteniente y voy al Chaco, mi primer destino, Grupo de Artillería 7 de Resistencia Chaco. Y cuando me entregan mi primera clase, mi primera sección
de soldados chaqueños, 90% analfabetos, del monte chaqueño, la masa, pero una gente maravillosa, maravillosa. Y ahí me di cuenta de todo lo que se podía hacer. Y me enamoré de la profesión militar. Y hoy le digo, hoy naciera 100 veces sería militar. Pues soy un enamorado de la profesión militar. En serio. Aclarémoslo, ¿no? Bueno, tuvo mil peripecias. ¿Qué pasó en Malvinas? Malvinas. Fue una gran sorpresa para todos. Si bien había cosas que se podían... ¿No había insinuaciones dentro del arma? No, insinuaciones no, había deseos. Deseos. Había más deseos que insinuaciones. Deseos de entrar en combate, sí. de ocuparlas, de recuperar. Veníamos de larguísimos años de infructuosas negociaciones con Gran Bretaña, ¿no? Y uno siempre soñaba con primero, es decir, recuperarlas pacíficamente, pero ante la necedad o la negación sistemática por parte de Gran Bretaña de negociar una salida honorable para ambas partes, cuando el gobierno militar del 82 decide la recuperación de las islas, y bueno, muchos de los que habíamos soñado con esa posibilidad de reintegrar esas islas al territorio nacional, sentimos una profunda alegría. Pero no evaluaron las fuerzas que podían venirse encima. Pero ¿No evaluaron la geopolítica mundial? Se evaluó todo. Se evaluó hasta la posibilidad hasta sabíamos que no teníamos posibilidades. Pero nosotros lo que no debemos olvidarnos es que fuimos agredidos por Gran Bretaña. Acá la propaganda oficial termina convenciendo a argentinos y extranjeros que la Argentina había sido el país agresor. Y se olvida que Argentina fue agredida en Georgia en marzo de 1982. Ahí es cuando detienen a Astiz. Cuando lo detienen a Astiz, pero antes de detenerlo a Astiz lo detienen después del 2 de abril. El 28 de marzo de 1982, los ingleses envían tropas y naves de guerra para desalojar a un grupo de operarios civiles pertenecientes a una empresa civil que había hecho convenio con una empresa inglesa para desmantelar una factoría ballenera en Georgia. Los ingleses eso lo interpretan, comillas, como un acto de agresión. Y yo creo que ambas partes utilizaron la excusa para solucionar problemas políticos. Es decir, Margaret Thatcher tenía complicados problemas políticos. Eso lo dice von Clausewitz y lo dicen todos los teóricos, ¿no? Los problemas políticos se resuelven a los palos. A los palos. Y en la Argentina el proceso militar de esa época no estaba pasando por su mejor momento. Entonces yo creo que ambas partes utilizaron esa excusa para fortalecerse políticamente. Por supuesto, Inglaterra en una posición muy superior a la nuestra, pero bueno, la decisión parte de la necesidad de dar respuesta a la agresión. Unos podrán decir, bueno, pero no estaban preparados. ¿Usted llega el primer día? Yo llego el 13 de abril. O sea... una semana, 10 días después. 11 días, 11 días después. Usted es un artillero. Yo estaba en ese momento cursando el tercer año de la Escuela Superior de Guerra. Cuando se produce la recuperación de las islas, utilizando las malas artes de los amigos, le pido a un amigo mío que estaba en el Departamento de Movilización del Ejército para que, como sabíamos que nos iban a redistribuir a todos los alumnos, que me enviara una unidad que tuviera posibilidades de ir a Malvinas o que ya estuviera en Malvinas, a lo cual él responde correctamente para mí, claro. ¿no? Y me envía al grupo de artillería 3 de Paso de los Libres, que en ese momento lo tomé como lo interpreté como una tomada de pelo. Digo, ¿qué va a ser un grupo de libres
en Malvinas, pero bueno, no, era el grupo de artillería que iba a ir a Malvinas, así que para mí fue tocar el cielo con las manos porque iba a rendir mi tesis doctoral, ¿no? Con la praxis, con la práctica. Exactamente, para lo que uno se había preparado, ¿no? Claro. Uno se prepara teóricamente o prácticamente en el terreno durante la paz para tener su momento de combate, ¿no? Bueno, para eso uno se ha preparado. Claro. ¿Por qué sucede lo que sucede? Es decir, usted entra a combate. Nosotros cuando llegamos allá a Malvinas tuvimos prácticamente 2 meses de inactividad. Es decir, esperando la fuerza invasora. Exactamente. Cuando el 24 de mayo desembarcan en San Carlos los ingleses, bueno, ahí ya tomamos conocimiento que se avecinaba la batalla. La batalla final, ¿no? Yo como artillero ocupo un puesto que se llama oficial de enlace de artillería con un regimiento de infantería, ¿no? Es decir, es el que coordina los fuegos de artillería y los fuegos del regimiento, para que no haya un uso inapropiado de los fuegos de apoyo, para no desperdiciar claro. las capacidades de cada material. Esa es la función del oficial de enlace y asesorar al jefe de regimiento en todo lo que es el apoyo de fuego. Es decir que, si bien soy artillero, fui como artillero y ocupé un puesto artillero, cuando se inicia el combate ya la artillería había prácticamente, en nuestra posición, ¿no? Estábamos en las afueras de Puerto Argentino, a unos 7-8 kilómetros de Puerto Argentino, ocupando unas alturas en un lugar que se llama Whittles Ridge. Ya la artillería había agotado la munición en otros combates, ¿no? Y bueno, desde el día 11 de junio, que cae la posición de Monte London, hasta el 14 de junio, que fue cuando termina todo, nosotros preparándonos. Los ingleses toman Monte London y después hacen un desplazamiento, ocupan posiciones para el ataque frente a nuestra posición, y en la noche del 13 al 14 de junio, con un gran volumen de fuego de artillería naval y de armas portátiles, hacen el fuego de preparación para el ataque. Y en la noche ya del 14 de junio, ahí empiezan a avanzar, nosotros logramos frenarlos, retroceden, se reorganizan y se vienen con todo. Y ahí ya la posición. Es ahí donde lo hieren. Ahí primero una explosión de artillería, supongo que de artillería de campaña, me hieren el muslo derecho con 6 heridas, ¿no? Que supuestamente producto de 6 esquirlas. Esquirlas. Y bueno, yo me hago un torniquete en la pierna tratando de contener la sangre. Seguimos en combate tratando de hacer algo. La verdad que no estábamos ya en capacidad de hacer mucho. Y ahí me hieren nuevamente, un disparo me hiere en el gemelo de la misma pierna. Y bueno, en ese momento el jefe de regimiento hace una evaluación de cómo estaba su posición ya prácticamente se había desarticulado, y ordena el repliegue. Cuando me pregunta si yo podía replegarme por mis medios, yo le digo que sí, pero al llegar, desciendo de la altura esa donde estábamos, y al llegar abajo, por la pérdida de sangre, me desvanezco. Y 2 soldados, Luis Cisneros y Fabio Panizardi, que los nombro porque para mí son mis ángeles guardianes. Son sus salvadores. Son mis salvadores. Ellos me levantan y bajo fuego enemigo, yo les digo, váyanse, pónganse a cubierto, déjenme. No hubo caso. Ellos me cargan y me llevan hasta Puerto Argentino. Los 7-8 kilómetros después, ya en el repliegue se suma más gente, entonces ahí van tirando el paquete y se lo van tirando a otros camaradas, y así llegamos hasta Puerto Argentino, y ahí me evacúan al hospital militar. ¿Lo condecoran después? Cuando volvemos al continente, varios meses después, digamos que al año, es decir, porque esto fue durante todo el año 82,
no pasa nada, comienza el proceso de desmalvinización, no se esconden, no hubo ningún tipo de reconocimiento por parte del gobierno militar hacia quienes habíamos estado en combate. Y al año siguiente, año 1983, ahí sí el ejército, también sigue durante el gobierno militar, ahí es donde decide las condecoraciones, ¿no? O los reconocimientos. Entonces ahí sí condecoran al heroico valor en combate, heridos en combate. Sí, pero usted devuelve las No, condecoraciones. esa fue de la tablada. Ah, ajá. La que devuelvo yo es la de la tablada. La que devuelve usted es la de la tablada. La de la tablada. Pero perdón, bueno, usted está en actividad. Mientras tanto, después de las Malvinas. Me recibo como oficial de Estado Mayor y de ahí voy destinado al grupo de artillería 601 de Mar del Plata. Con el cual participa luego. No. A ver. No. Esa es mi etapa de mayor. Estoy 2 años como oficial de operaciones, 2 años como segundo jefe, 83, 84, 85, 86. 87 y 88 voy al Estado Mayor, a un destino dentro del Estado Mayor, y en el 89, a fines del 88, perdón, me nombran jefe del GADA 101, del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 de Ciudadela. 28 de diciembre del 88. Bueno, quiero recordar, el 23 de enero del 89, un grupo llamado Movimiento Todos por la Patria, donde había muchos ex militantes y ex guerrilleros del ERP, toman el regimiento de la Tablada con el pretexto o con el argumento o con la bandera de que se venía un golpe de Estado. Esto lo comento como un recordatorio fundamental. Y lo hacen y entonces toman el cuartel de la Tablada con un gran poder de fuego, con un centenar y más de combatientes, donde hay incluso abogados y como decía, ex militantes del ERP. Todas las fuerzas militares plantean la defensa y ahí aparece otra vez más Emilio Nani. Cuando me dan la novedad del ataque al regimiento, yo ordeno el alistamiento de mi unidad, pido autorización para marchar sobre la Tablada para participar en la recuperación del regimiento. Cuando llego al regimiento de la Tablada sobre las 9 de la mañana, 9 y media de la mañana, dispongo que yo había ido con 3 cañones de artillería de defensa aérea y una sección de oficiales y suboficiales organizadas como infantería, como una sección de infantería. Despliego en el terreno el personal, ingreso al regimiento con uno de los cañones y en el momento en que en medio de un tiroteo feroz. Feroz. Cuando escucho una voz que me dice, jefe, atrás suyo en la guardia hay terroristas que tienen a soldados como rehenes. Y ahí cometo la imprudencia que no debe cometer jamás un jefe. ¿Qué hace? Encabezo el intento de rescate. Bueno, hay muchos ejércitos donde los oficiales van adelante. No, sí, pero... en combate. Sí, pero yo dejé el grupo descabezado. Ah, esto es ¿no? otro problema. Cuando a mí problema de estrategia importante. Claro, es decir, pero tenía mi gente con el enemigo enfrente, con un objetivo que yo no los podía distraer, pues ya tenían las órdenes claras de qué era lo que tenían que hacer. Y yo miro para atrás y me queda acá que hay soldados de rehenes. Y yo, si había algo que no podía aceptar, que hubiera soldados de rehenes. Entonces, encabezo con 2 policías el intento de ingreso a la guardia para rescatarlo. Y en el momento que voy a ingresar, recibo el impacto en la cara. Un escopetazo. Algo muy fuerte. Algo muy fuerte que le hizo perder el ojo. Exactamente. Bueno, y a partir de ahí ya quedé fuera de combate, de ahí me evacuaron. Esto también es importante que lo sepan, para ver con qué nos enfrentamos, porque esta es la misma gente con la que nos enfrentamos en los 70.
Ingresa una ambulancia para trasladarme y le tiran un lanzagranadas a la ambulancia. Cuando yo estaba dentro de la ambulancia, largan una lanzagranada que digo que Tata Dios protege. Cuando a mí me hieren, mi primer pensamiento fue hacia a Santa María la Virgen. Y acá estoy. Cuando me meten en la ambulancia, le disparan con un lanzagranadas que desprende el tanque de combustible. No explota el lanzagranadas, explota a metros de la ambulancia. Ambulancia con cruz roja, color blanco, no había ninguna duda de que era una ambulancia. Con lo que queda de combustible en la cañería se llega a Avenida Crovara, de ahí me trasladan a otra ambulancia, de ahí un helicóptero y del helicóptero al Hospital Churruca, homenaje a la gente del Churruca también. Lo condecoran. A los meses de eso me condecoran, es decir, no... Van presos los capturados. Se los juzga, se los condenan, condecoran a varios de los que participamos en el combate. A mí me da la condecoración la Nación Argentina, el herido en combate. Los terroristas son juzgados y condenados por un tribunal. Hay incluso un sacerdote, Puijané. Son condenados. Pasa el tiempo, De la Rúa presidente, empiezan las presiones sobre De la Rúa, un hombre débil de carácter, muy influenciable, que comete la torpeza de caer en la trampa y les conmuta la pena. Cuando empieza todo ese proceso que duró durante todo el 2001, porque De la Rúa pretendía que fuera una ley sacada por el Congreso, después pretendió, cuando el Congreso le dijo que no, pretendió que la justicia fuera la que fallara de alguna manera para lograr la libertad de esta gente, le dijeron que no, entonces él, de acuerdo a sus atributos de presidente de la Nación, les conmuta la pena, menos a Gorriarán Merlo, a Roberto Felicetti, a la mujer de Gorriarán Merlo. Esos son los únicos que quedan excluidos de la conmutación de penas. Pero usted devuelve la medalla. Cuando en ese proceso yo le mando una carta a De la Rúa diciéndole que si él continuaba en esa intención de dejar en libertad a los terroristas que habían atacado el regimiento de la Tablada, en democracia. En democracia. Sí, hay que subrayar gobierno de Alfonsín. Gobierno de Alfonsín. Un gobierno que llegó con muchísimas esperanzas en el pueblo argentino porque era el primer gobierno democrático después del gobierno militar de los 70. Una verdadera locura, una verdadera locura. Es decir, no había ningún fundamento, porque aparte no había ningún fundamento para una locura de esa naturaleza. Entonces le mando una carta pidiéndole una audiencia, no me responde, le envío otra carta diciéndole que si él continuaba en eso no iba a tener más remedio que manifestar mi desagrado y mi desacuerdo devolviéndole la condecoración que durante tantos años yo había lucido con muchísimo orgullo. Tampoco me responde. Me responden sí con operaciones políticas, el ministro de Defensa, López Murphy, que pretende desaconsejarme que continuara en esa intención, que por supuesto había sido profundamente meditada esa decisión, porque no era una decisión violenta, era una manifestación de desagrado nada más. Bueno, cuando se concreta la libertad de los terroristas de la Tablada, al día siguiente yo me presento en la Casa de Gobierno pidiéndole audiencia al presidente de la Nación, que no me recibe, y entrego la medalla en la mesa de entradas de la Casa de Gobierno. Bueno, hasta aquí el personaje. Emilio Nani, teniente coronel. Vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos a Nani para que nos explique en qué está ahora. Vamos a la pausa, por favor.